gente, bienvenidas y bienvenidos a Macedonia Salvaje, episodio número 6. Soy Nacho Poveda y, como es costumbre, me acompañan Julieta Aznar y Borja González. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal, bien. Naches? ¿Qué tal la semanita? ¿Bien? Sí, muy bien. Yo estoy entre cajas, tío. Porque estás de mudanza, ¿no? Hashtag mudanza, increíble esto. Qué envidia. Joder, no veas la segunda en un año. Esto es una mierda. ¿Cuánta estabilidad? Joder, no veas, ¿eh? La libertad que da vivir en Madrid. Claro, a ver, lo guay de esto es que yo vivo entre cajas, pero si quiero me puedo ir a tomar una caña donde me dé la gana. Claro, ¿sabes? que sí, O sea, tío, a ver. Eso en Murcia no pueden hacerlo. En Murcia hacen la mudanza y luego se van acto seguido a sentarse en un bloque de hormigón hasta que tengan que ir a trabajar. Al sol. Al sol, claro. Bueno, hoy vamos a hablar de procrastinar. Tremendo palabra. Sí, un poco difícil de pronunciar, ¿eh? Sí, nos vamos a equivocar mucho, sí. Yo creo, pero bueno. Procrastinar es aplazar, posponer, dejar las cosas para otro día u otro momento. Yo creo que se entiende, ¿no? Uh-huh. De hecho, me voy a poner un poco pedante. La voz latina crash de procrastinar significa mañana. Uh-huh. Me he acertado. Sí. Yo lo admito, yo soy un procrastinador profesional. Si hubiera olimpiadas de procrastinación, sería un desastre porque no habría, se pospondrían eternamente y nunca se competiría, pero bueno, ¿me entendéis? Dicho esto, ¿vosotros procrastináis? Sí, yo creo que sí. Yo, como orgulloso estudiante de comunicación audiovisual durante 4 años, he hecho de la procrastinación mi bandera. Soy un profesional de esta mierda y nadie me gana a ello. La verdad, las cosas como son. Sí, eso no lo sabes. Estás dando a entender que... Aquí hay competencia, ¿no? Que la facultad de comunicación no se hace nada. Yo en la facultad de comunicación no sé lo que hace. Yo te hablo desde mi experiencia, de lo que hacía y de lo que hice durante un tiempo en el trabajo. Y hasta aquí vamos a leer, la verdad. Yo la verdad es que sí, también procrastino, pero sobre todo porque yo también he estado investigando un poco rollo etimología, el significado y tal, tanto desde filosofía como psicología, y por lo visto tiene mucho que ver con el no poder afrontar la tarea que vas a llevar a cabo. Uh-huh. Y predomina el placer que te da a corto plazo, el dejar eso para después, que el pensar que a largo plazo te va a perjudicar, ¿no? Es un poco paradójico, se supone. Sí, es interesante, porque yo sí también sí que he visto que muchas veces esto de procrastinar no es un asunto de ser un holgazán, necesariamente, uh-huh, sino que a veces es más una cuestión de manejar emociones. Sí, eso es lo que... Creo que hemos leído el mismo artículo. Sí, pues fantástico. Estamos alineados. Porque yo también tenía que apuntar lo de la raíz de crash, la palabra latina. Ah, sí. Sí, yo también, no os creáis. Lo tengo aquí en mi guión que he hecho literalmente hace una hora. Porque si esto va de procrastinación, pues ya pues yo lo he llevado al extremo. Vale. Muy bien, muy experimental. Las cosas, claro, o sea, te quiero decir, yo soy el Daniel Day-Lewis del podcasting, ¿vale? Ahora se dice Lewis era antes, hace unos 20 años la gente decía Lewis. Pues el señor loco que se mete a con sus papeles. Pues eso soy yo haciendo podcast. El señor hablamos de procrastinar hasta una hora antes del podcast, no hago el guión. Muy pues bien. Me parece correcto. Hombre, la verdad. Muy bien. Si sale mal, pues es mi culpa, me hago responsable y ya está, no pasa nada. Esto de todas formas de procrastinar tiene un poco de relación, ya entrando un poco en ficción, ¿no? Y en cultura, uh-huh, con el síndrome del ojo en blanco, ¿no? A veces. Sí, probablemente, sí. Pero es lo que te digo, es que, y creo que es verdad que es como esa sensación de... Lo que decías tú, no tiene que ver tanto con la gestión del tiempo como con la gestión de las emociones, y como las emociones que te provocan son, pues eso, de ansiedad, lo que haces es evitarlo y ya está. O sea, yo creo que tira por ahí, no sé. A mí se me viene a la cabeza un ejemplo muy rápido de una, uh-huh, serie muy reciente, uh-huh, que es Podría Destruirte, que no sé si la habéis visto. Sí. No la he visto, no la he terminado todavía, pero sí. Bueno, está muy bien, yo la recomiendo mucho. Uh-huh. Y sí que hay como un impasse porque la protagonista es escritora, ¿no? Y ha escrito solo un libro, su primer libro, digamos, y está en el proceso de escribir el segundo libro.
Y digamos que la serie trata sobre todo, no voy a spoilear nada, simplemente trata un suceso muy traumático que tiene ella. Y hay una parte de la serie que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que con cómo emocionalmente ella tiene está que en medio, enfrentarse al proceso de crear, sí. Está en medio de la escritura de su segunda novela y no es capaz por ese proceso emocional que está pasando. Y incluso yo creo que cambia, ¿no? Seguramente lo que iba a escribir cambia. Hombre, por evidentemente. Pero por claro, ese es que ahí suceso. además se le añade el trauma, ¿no? Que comentabas, que es una cosa muy heavy. Entonces va más. Pero yo creo que no suele pasar a todos. O sea, quiero decir, cuando nos hemos enfrentado a empezar un trabajo de redacción o cosas así, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Total. Yo creo que a todos. Es esa sensación de vacío que tienes que llenar y que no te atreves. ¿Y a vosotros se os ocurren así obras inacabadas por sus autores? O sea, autores que procrastinan y demás. Pues yo he traído unos... De hecho, investigando un poco sobre procrastinación, yo he dicho, no puede ser que todos los grandes genios de la humanidad, ¿sabes?, no hayan procrastinado. Yo os traigo aquí una lista bastante fresca de grandes autores, grandes artistas que procrastinaban mucho y muy fuerte. A ver, hay de todos. O sea, puedo empezar siendo muy subjetivo con Patrick Rothfuss. Muy subjetivo. Muy subjetivo porque el hijo puta. Sí, eso es muy subjetivo. Muy subjetivo. Voy a reformular esto. Voy a reformular lo de hijo puta, que ha estado un poco feo. Este señor ha escrito los 2 libros que más me han obsesionado en los últimos años. Se supone que hay una tercera parte y el señor de Wisconsin lleva 10 años para escribir esa tercera parte y a mí me da un poquito un parraque, ¿vale? Cada vez que leo alguna historia. Por supuesto, los libros son El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Pero es que lo que más me jode de todo esto es que Patrick Rothfuss en estos 10 años no ha estado parado, ha estado haciendo cosas, ¿vale? Pues pero es que ahí también a lo mejor hay una parte de exigencia del propio autor, por ejemplo. Sí, no? pero es que una de las cosas que estuvo haciendo, que era que a mí me llevaban los putísimos demonios, es que cuando Twitch empezó a ser famoso, cuando salió el videojuego del Witcher 3 y el Fallout 4, él todos los días en Twitter hacía una poll, hacía una encuesta de ¿qué queréis que haga hoy en Twitch? Y ponía 2 opciones: jugar a Witcher 3, corregir la tercera parte del libro. ¿Vale? Siempre ganaba. Se acaba provocando el cabrón. Siempre, sí. Las pocas veces que corregía la tercera parte del libro solamente se enfocaba en la cara, además, para que no se pudiese ver nada de esto. Es decir, el libro lo tiene escrito o no. Todos los veranos siempre sale en alguna página relacionada con Amazon Francia. Además, no sé por qué Amazon Francia. Una página de libros que va a salir el año pasado, el 22 de agosto. Me acuerdo perfectamente. Yo estaba el 22 de agosto como si fuese a recibir la putísima carta de Hogwarts. ¿Vale? Estaba ahí refrescando Amazon una y otra puta vez. Y pues el tercer libro no ha salido porque si no yo no estaría aquí rajando sobre sobre este gran autor. Pero es que entre otras muchas cosas de lo que ha hecho todo este tiempo ha sido allá va, ha hecho un juego de rol de Rick y Morty que salió el año pasado. Ha hecho un podcast de literatura fantástica con la cara opuesta de la moneda. Es decir, tenemos en una cara está Patrick Rothfuss y en otra cara está Brandon Sanderson, también conocido como mi dios y señor, ¿vale? O sea, ese tío va a troncholibro por año prácticamente y sí que es verdad que tengo que agradecerle a Patrick Rothfuss haber descubierto a Sanderson, porque Sanderson se convirtió en mi excusa para no leerme una vez cada año El nombre del viento. La verdad, las cosas como son. Entonces, desde aquí, Patrick Rothfuss, por favor. Yo te voy a ir un poco a la contra, porque yo no he leído lo de Patrick Rothfuss. Yo tampoco. Pero me voy de este podcast, no puede ser esto posible. O sea, lo conozco y tal, pero sí que he leído Juego de Tronos, o mejor dicho, Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Y sí que he vivido esto, ¿no? Y estoy inmerso en en este proceso de que no termina de escribir nunca los libros. A mí ya me da igual, la verdad. Fíjate que iba a hablar un poco también de George R.R. Martin. Claro. Pero es que me da tanta pereza Juego de Tronos ya, o Canciones de Fuego y Hielo. Es decir, yo me leí el 5.º libro y todos los capítulos de Daenerys no sabía de qué iba en la movida, la verdad.
De todas formas, el tema es que está claro que el RR no tiene ni puta gana, ¿no? de escribir los libros. Nada, cero. Y yo, sinceramente, yo estoy a favor, joder, si es que no quiere. Quiero decir, está claro que no quiere. Y está con sus movidas, está con la serie, ahora con la nueva serie de HBO seguro que está también ahí metido otra vez. Está disfrutando de la vida, ya está. Hombre, también puede tener que ver la serie, ¿no? Que sí, también claro. le ha jugado a lo mejor, pues, por un lado, el boom que hubo, que a lo mejor a la hora de sacar el libro jugaba a la contra, ¿no? Por expectativas o por lo que sea. Y luego eso, que a lo mejor pues, se ha cansado, no le apetece. Pero, por ejemplo, el año pasado sacó como un spin-off, ¿no? De que era como 1000 años antes de los Targaryen y tal. No me ha interesado lo más mínimo. Y mira que a mí me gusta la fantasía medieval, alta fantasía, llámalo como quieras. Me ha dado exactamente igual. Pero exactamente igual, porque dije, es que el quinto libro me costó tanto acabármelo que no sé qué nuevo me vas a contar, la verdad. Yo es que de todas formas todos estos autores de fantástico, o sea, yo les tengo un respeto importante porque al margen de todo, claro, lo de la teoría del iceberg ¿os suena? Me suena. Sí, pero refréscanosla. Es que o sea, la teoría del iceberg es una cosa que se inventó el Hemingway entre cervezas o lo que bebiese él a todas horas. Y el tío lo que decía es que, o sea, de alguna forma hablaba del proceso de escritura y que tú tenías que conocer absolutamente todo, ¿no? Del universo que vas a crear y luego ya escribes solo una pequeña parte, ¿no? Como un iceberg. Y esa pequeña parte es la punta, la metáfora. ¿no? De hecho, Vale. él, tengo aquí un poco la cita, pero dice, si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre el agua. Un escritor que omite ciertas cosas porque no las conoce no hace más que dejar lagunas en lo que describe. ¿A dónde quiero ir a parar? A que no quiero pensar la cantidad de trabajo y de información que exige escribir este tipo de novelas. Porque no es simplemente, evidentemente, lo que escribes, ¿no? Sino que tienes que tener un nivel de coherencia y de construcción de mundos infinita. Totalmente. O sea, imagínate la cantidad de cosas que tienes que escribir previamente a escribir en sí, ¿no? Justo hoy, justo además, te estoy hablando de hace 2 horas, estaba hablando con Pablo Medina, mi compañero del canal de Twitch, fue mi tutor del TFG, fue profesor mío en la carrera, hago con él un videojuego, y estábamos hablando de esto mismo en relación con Harry Potter, y él dice que Harry Potter no es coherente porque J.K. Rowling empezó a construir todo ese mundo después de petarlo con el primero o el segundo libro. Entonces, por eso, la coherencia entre el mundo mágico y el mundo real no está bien estructurada. Y eso hace que Harry Potter no sea un mal libro, porque no es un mal libro para nada, pero que no sea todo lo bueno que podría ser, la verdad. Tiene una teoría súper fascinante. Hombre, y probablemente conectando con esto también, todas estas grandes obras que, pues eso, que son sagas al final, estoy segura de que tienen que tener una presión desde la industria editorial brutal. Sí, seguro. Porque, y más cuando venden como venden. Entonces, yo sé, por ejemplo, que Brandon Sanderson, antes de sacar... Brandon Sanderson tiene ahora mismo como 2 grandes sagas, que son Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas, hasta que sacó el primer tomo, estuvo 10 años desarrollando todo el universo en el que se basa. Rorschach, si no recuerdo mal. 10 años. 10 años construyendo un mundo, construyendo sus países, sus lenguas, sus culturas, sus dioses. Es muy loco. De hecho, muy loco. El ejemplo canónico que sería Tolkien. Sí, con el Silmarillion. Tolkien directamente... Bueno, Tolkien era filólogo, ¿no? Era profesor y era filólogo. Y él inventaba lenguas, pero hasta el punto... O sea, no en plan yo me pongo una tarde y hago una traducción, digamos, a una lengua inventada, sino que hacía un acercamiento casi, desde la filología, o sea, creaba un proceso evolutivo de la lengua. Entonces decía, pues el élfico el alto élfico viene de este otro élfico que no sé qué, y creaba todo eso porque además era como su afición secreta. ¿Sabes cuál era para Tolkien la base del élfico, de hecho? El castellano. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Pues Sí, no sí. idea tenía de esto. Por cierto, el segundo capítulo en el que hablamos de Tolkien y decimos Tolkien y no Tolkien. Yo digo Tolkien, tío. Lo siento. Tengo unos cuantos autores con
anécdotas muy pequeñas. Autores tochos. Y tengo uno que yo creo que a Julia le va a gustar bastante. Vale. Entonces, si me dejáis, voy a seguir. Please. Otro de los grandes procrastinadores. Lo voy a conseguir decir bien en algún La primera. ¿Es procra o proca? Procra. Procra, claro, por la segunda. Procrastinadores de la historia es Víctor Hugo, el autor de Los Miserables y El jorobado de Notre Dame. Me encantaba, me encantaba de pequeña la película del jorobado de Notre Dame y mi perrita se llamaba Yali por la cabra. Pues a lo mejor ahora no te gusta saber cómo escribió El jorobado de Notre Dame Víctor Hugo, la verdad. Y es que no, ¿verdad? Su forma de trabajar, ¿vale? Su forma de trabajar para ponerse presión a sí mismo es que llamaba a uno de sus sirvientes, le decía, hola, toma, aquí tienes mi ropa, voy a escribir en pelotas y no me dejes salir hasta esta hora. A esta hora vienes y me devuelves las ropas. O sea, su forma de trabajar era, no puedo salir a la calle en pelotas, no me puedo ver. Entonces, probablemente, todo el jorobado de Notre Dame lo haya escrito un señor de 70 años desnudo. Hombre, es una buena técnica para dejar de procrastinar, ¿no? Sí. Si hiciésemos esto todos... Luego tenemos la técnica de Herman Melville, que es muy parecida, pero sin desnudarse. Herman Melville, el autor de Moby Dick, que lo que hacía es que cuando se veía ahí atascado diciendo... quiero ir a pues hacer lo que hiciesen en el siglo XVIII. Es que no sé muy bien sabes, los hobbies y aficiones. Lo que hacía es que obligaba a su mujer a encadenarlo al escritorio. Ahí hay un poco de filia, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que hay un poquito de... Seguro. ¿Sabes? Se dejaba un Seguro. poco. Sigo. Tengo anécdotas pequeñitas, ¿vale? No os preocupéis. Mozart. Mozart escribió la obertura de Don Giovanni la noche antes de su estreno, estando completamente borracho, ¿vale? Es decir, cuando fue con la partitura a tocar eso, la tinta aún no se había secado, las notas se estaban emborronando y ni siquiera habían ensayado la obra, ¿vale? Si no hay nada más punk rock que eso, ¿vale? No Mozart sé. era punk. Mozart era punk, tío. Hombre, joder, se pillaba unos ciegos de la hostia, murió al final en una zanja y luego se hizo mega famoso. Pues, tío, es el Sid Vicious del siglo XV. Me estoy inventando los siglos, por cierto. Seguramente no está acertando ni uno, ¿vale? O sea, evidentemente Mozart no es de 1483, pero bueno, vosotros me entendéis. Vale, sigo. ¿Os suena Douglas Adams? Sí, hombre, el del guía del autostopista. ¿Del autostopista galáctico? Eso es. Ah, vale, sí. Douglas Adams se hizo famoso por guía del autostopista intergaláctico. Bueno, pues os voy a leer una frase suya, ¿vale? Que cuando la he leído me he reído muchísimo. Y es, me gustan los deadlines. Me gusta el ruido que hacen cuando pasan de largo. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un tío que hizo 9 libros, ¿vale? Y que literalmente decía que él odiaba escribir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Douglas Adams? Bueno, pues que Douglas Adams obligó a sus editores y publicistas a encerrarle en habitaciones para escribir. Un poco como el capítulo este de Michael Scott en The Office, que tiene que firmar como unos papeles. Sí. Y es cuando sale la famosa escena de no quiero trabajar, quiero hacer plin plin. ¿Sabes? Que en inglés no sería así, pero bueno, os lo buscáis en inglés. Bueno, pues... Douglas Adams, según su amigo Steve Meretsky, que Steve Meretsky es un capo de la industria del videojuego, creó Activision, creó GameFX, Floodgate, hizo los juegos de Douglas Adams, de hecho, dijo esto. Douglas había elevado la procrastinación a un arte. Lo he dicho bien esta vez. Sí. La guía del autostopista intergaláctico nunca se habría realizado si yo no hubiese ido a Inglaterra y literalmente hubiese acampado en la puerta de su casa. Joder. ¿Vale? Madre mía. A Douglas lo que le pasaba es que al parecer tenía como una aversión a realizar tareas súper tocha. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la ansiedad que produce hacer una tarea nueva o el síndrome este de la hoja en blanco y todo esto, que todos los artistas han pasado, hemos pasado, vamos a pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hacía que cada hito acababa realizándolo en un ejercicio frenético y solo cuando era totalmente necesario. La paradoja de Douglas Adams es que cuanto más rico y conocido se hacía por sus libros y gracias a sus libros, cada vez más alargaba más esos tiempos. ¿Vale? Entonces es como... Hombre, por la presión también que tendría que tener, claro, porque probablemente habría una relación eso con las expectativas mismas del propio artista y las de los demás. O sea que claro, si ya se le hacía un mundo, no me quiero imaginar. Tengo 3 más, ¿vale? Que yo creo que os van a gustar. Uno seguramente lo conoce... Bueno, uno lo tenéis que conocer porque es Da Vinci, ¿vale? Bueno. Leonardo da Vinci. No me suena de nada. Más conocido últimamente por Da Músico, Vinci, ¿no? El señor de TikTok. Es un instituto de Majadahonda. Bueno, pues Da Vinci, ¿vale? Un saludo para la gente de Leonardo da Vinci de Majadahonda. Es un programa, ¿no? De corrección de color. Da Vinci es en lo que se especializó el de pasapalabra, ¿no? También. Es verdad, es cierto. Es cierto. Uy, hay tela, Es cierto. Te lo digo. Bueno,
Pues Da Vinci, si Cristian Gálvez nos está escuchando y hay algún dato que esté mal, por favor, escríbenos por Twitter, Cristian, intentaremos contestarte a la mayor brevedad posible con las correcciones, ¿vale? Da Vinci tardó 16 años en completar la Gioconda. 16. 16 años, porque literalmente se entretenía haciendo bosquejos de otras movidas. Pero a mí eso me mola, porque yo creo que ahí seguramente estaba pasta. Bueno, aquí corrígeme. No sé si. O sea, aquí yo creo que ahí soy sí ignorante. dinero de sobra. Pero ahí tenía pasta ya. O sea, Sí, quiero decir, le iban soltando la pasta y se dejaba hacer, ¿no? Entonces yo ahí estoy totalmente a favor. Quiero decir, es un poco como lo de Avatar, ¿no? Claramente James Cameron está ahí haciendo su movida. Lo de Avatar, bueno, sí, lo de Avatar. Sí. No le metí a James Cameron porque me interesaba más la parte literaria, ¿sabes? ¿Sabes? Pero bueno, hablando... Y atrasándola y demás. De películas e incluso videojuegos, podemos hablar de videojuegos que han tardado años en salir, discos. The Offspring ha tardado 10 años en sacar un disco. Los otros 10 años que llevó a Guns N' Roses, que llevamos en el primer podcast, de lo que les tardó en sacar Chinese Democracy y todo esto. Entonces, a mí me parece más llamativo en esto, porque sí que es verdad que cuando estaba con la Gioconda o la Mona Lisa, Da Vinci a lo mejor tenía pasta, pero cuando estaba con la Última Cena, pues a Da Vinci le hicieron lo que pues un padre con su hijo que se ha ido a estudiar fuera, de o empiezas aquí a currar o a sacar notas o te echa por el grifo. Y literalmente su patrón, el patrón de Da Vinci, que es el duque de Milán, le hizo eso en plan de, mira, o cierras esto curras, o vamos cortando. Obras que nunca terminó Da Vinci, por ejemplo, la Adoración de los Magos, Da Vinci nunca la terminó. Y al parecer cuando murió, en su códice se encontraron multitud de bosquejos y tal, de obras inacabadas, pero a casco porro. Sí, hay muchos pintores en realidad que dejan obras inacabadas. De hecho, hay una, no sé si conocéis Alice Neel, ¿se llama? No. No sé si, la verdad es que no. Pues es una pintora y que precisamente se hizo famosa. Que tiene un cuadro, mejor dicho, tiene un cuadro muy famoso que se llama James Hunter Black Draftee, que es de un retrato, ¿no? Y el tema es que cogió el cuadro y empezó a dibujarle, digamos, la cara, ¿no? Y cuando tuvo que dibujar el resto, pues dejó prácticamente solo el trazo, ¿no? Y no quiso seguir porque le gustaba cómo quedaba el cuadro tal cual. En plan, lo que reflejaba. Está guay buscarlo porque está chulo el cuadro. Luego lo buscamos. Y lo dejó tal cual. Voy a hablaros un poco de otro autor japonés esta vez que se llama Kentaro Miura, que a lo mejor por el nombre no os suena. Mola bastante el nombre. El nombre es muy taurino. ¿Sabes? Parece que se va a meter en una plaza de toros. Bueno, el caso. Kentaro Miura es el autor de un manga muy, muy famoso que ha influido a muchísimas obras, que se llama Berserk. Que es un manga que se va publicando desde el año 89. Desde el año 89 son 32 años. Bueno, pues ha publicado 40 tomos. Sí, sigue, porque ha publicado 40 tomos. Literalmente, 40 tomos en un manga desde el año 89 son muy pocos tomos. ¿Pocos? ¿Te parecen pocos? Sí. Joder. Es que claro, también porque yo creo que también hay algo de que lo vemos como desde la perspectiva esta hiperconsumista que tenemos y la velocidad a la que va todo, pero también... Pero esos son los japoneses que están locos. No, ya, pero quiero decir, aquí igual, o sea, quiero decir... al final, como estamos acostumbrados a esta velocidad, no nos damos cuenta que a la hora de crear también es necesario el reposo, ¿no? Probablemente... ¿Quieres que te cuente el reposo que hace Kentaro Miura y por qué de repente cogí para la producción de Berserk? Hay puntos medios, ¿no? Pero... Es que te lo voy a contar porque, o sea, Kentaro Miura es, además, tú ves lo hace del todo. Lo dibuja, lo escribe... No sé si lo entinta, yo creo que a tanto no llega. Ahí mi amigo Rodrigo me podrá corregir porque Rodrigo estará escuchando esto. Porque le tengo que preguntar cómo se llama el videojuego por el cual Kentaro Miura para absolutamente toda su vida y se dedica a ese videojuego. Y se llama Idol Master, que es un juego al parecer súper famoso, una saga de juegos súper famoso en Japón, que el resumen es que va de Lolitas, ¿vale? Pues ya está. Kentaro Miura tiene sus filias y sus mierdas y está un poco mal de la cabeza. Pero bueno, pues aún no ha acabado Berserk, ¿vale? De hecho, aquí en España salió hace un par de años una versión nueva, una edición nueva de los tomos un poco más grandes, tomos dobles además, y ya está, ya he cogido la edición japonesa. Ya no hay más. Y bueno, luego, mi último autor, que yo creo que este le va a gustar mucho a Julia, bueno, es una señora. A ver. ¿Vale? Es una señora. Dime. Señora en mayúsculas, ¿vale? Entonces, es canadiense. ¿Vale? Ha escrito 14 novelas, 9 colecciones de historias cortas,
Joder. 16 volúmenes de poesía, Pero 8 libros escúchame una infantiles, cosa. sigo. 8 libros infantiles, 10 obras de no ficción, un cómic, 4 ebooks y 3 guiones de televisión. ¿Cómo se llama la autora? 1, 2, 3, conteste otra vez. Tiene un ejército ahí de Sí, es que es lo que escritores o sea, fantasma. no lo entiendo. Me siento. Uy, lo que mal, acabas de sí. decir, Ignacio, ¿eh? Uy, lo que acabas de decir. ¿Quién Bueno, es? pues os acabo de resumir el currículum de Margaret Atwood. ¿Pero tanto Anda. tiene? Sí. Joder, pues no Sí, sí, tenía sí. ni idea. Y es una O sea, siendo procrastinadora. canadiense era la que más se me venía a la cabeza, pero me parece. Pues al parecer es Joder. una procrastinadora de las grandes, enormes, de estas de ahí como bandera. Y una de sus citas en una entrevista era: suelo pasar, o sea, su método para crear es: suelo pasar la mañana procrastinando y preocupándome. Y a eso de las 3 de la tarde me lanzo un manuscrito al que toque con un frenesí de ansiedad descomunal para Ujú. crear. Joder, madre mía. Pero aún así, es que también te digo, hablamos de procrastinar, pero es lo que te digo, pero ¿cuánto ha hecho esta señora? Sí, es sí. que quiero decir, o sea, yo ya tengo 27 añitos y no voy a llegar a lo que ha hecho esta señora. O sea, Ninguno vamos a quiero llegar a lo que ha hecho decirte. esta señora, porque esta señora Que le ha es dado que me muy parece fuerte y un muy nivel duro de a su vida. producción súper tocho. Sí, sí, total. Pero bueno, me llamaba mucho la atención el decir, joder, vale, yo soy un puto procrastinador de mierda, ¿vale? Sí, Además, sí. yo mastericé el rollo de a las 5 me pongo a estudiar. Hostia, a las 5 y 1, ahí media. Sí, así me tiré. De hecho, en primero de carrera, yo ahora lo pienso y digo, soy gilipollas, ¿vale? Porque yo me engañé a mí mismo en primero de carrera de comunicación visual. Me engañé a mí mismo pensando que las noches me cundían más que las mañanas. ¿Vale? Mentira, Entonces, ¿verdad? Mentira, pero vamos, como el puto Bernabéu de grande. Os voy a contar mi horario, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto estaba engañado. Mira, el horario era el siguiente, más o menos durante exámenes. Me levantaba a las 7 de la mañana. Ujú. Me iba a clase, pues eso de las 8, y estaba ahí hasta las 2, 3. Comía, dormía hasta las 7, 8 de la tarde, cenaba, no hacía nada, literalmente no hacía nada hasta la 1 de la mañana, y de 1 a 3 estudiaba, y a dormir, y vuelta a empezar. Claro, ya sí me engañaba diciendo, no, yo es que, joder, yo por las noches es cuando... Que de Es 1 a cuando 3 realmente tienes la es la mente hora buena. despierta, Claro, ¿no? estoy ahí, es la hora de las... Necesitas el silencio. Claro, ¿sabes? Ahí la oscuridad, lo tal, no sé qué. En realidad era un gilipollas que no se sabía organizar, ¿vale? Y a día de hoy lo sigo haciendo las cosas como son. Está bien empezar por reconocerlo. Sí, yo, o sea, nunca he tenido problemas en reconocer mis taras y esta es una de ellas. Pero también, a ver, o sea, quiero decir, porque estamos acostumbrados a unos horarios concretos, pero igual que, o sea, dicen que hay mucha gente que no debería despertarse, por ejemplo, por la mañana, que por la mañana no funciona y que realmente sí que es verdad que funcionan más por la noche. O sea, quiero decir que estamos acostumbrados al patrón de horarios de tiempo de lo que es el horario laboral y, pues, hombre... A mí me hace mucha gracia, a mí me hacen muchísima gracia, y con esto ya voy a acabar, es una pequeña reflexión, ¿vale? Muy breve. Me hace mucha gracia la gente que dice que trabaja mejor bajo presión. No, tú eres idiota, tú eres tonto, eres gilipollas, ¿vale? No trabajas mejor bajo presión. Dejas las cosas para el último momento y vas de cuñado y dices eso, pero no trabajas mejor bajo presión. Eso es una mentira, lo siento, ya está, ya lo he dicho. Yo trabajo mejor bajo presión. Ya está el tonto aquí de los cojones. No, pero un poquito, no bajo presión, pero un poquito de hecho este rollo de lo que decías, ¿no? De sentirte un poco presionado con los deadlines, con lo que sea. Da igual el ejemplo, ¿no? Pero sí que es un punto de exigencia que yo creo que muchas veces despierta. Pero yo creo que la exigencia real tendría que ser intentar hacer tu trabajo lo mejor posible. Sí, Hombre, no, ¿Sabes? claro. O sea, para mí la única motivación, en plan, por ejemplo, yo que sé, a la hora, no voy a hablar de mi curro porque mi curro es otra movida, pero a la hora de ponerme a hacer una canción, la única motivación que tengo es intentar hacer una canción lo mejor posible. Que luego tardo 3 meses en llevar una letra acabada al local de ensayo, en plan de, chavales, por fin tengo letra, y a lo mejor estamos 3 meses ensayando la misma canción sin letra una y otra vez, porque es mi culpa y porque soy un procrastinador. Sí. Pero para mí el tiempo no es un buen elemento de presión, la verdad. Nunca me ha gustado. A ver, yo es que creo que puedes desarrollar herramientas, capacidades que te permitan no llevar tan mal la presión, pero evidentemente
la cura que te va a dar el tiempo para hacer un buen trabajo no va a ser la misma que si lo haces de un día para otro, evidentemente. Y yo también lo he hecho, o sea, esto de estudiar a última hora, presentar cosas mal acabadas, pues eso, pues normal. Yo, fíjate que a mí me mola mucho la figura de Hunter S. Thompson, no sé si os suena. Sí, hombre, el de... Iba a decir Resacón en Las Vegas, pero no, es el de Miedo ya es con Las Vegas, ¿no? Justo. Correcto. Pues yo, vamos... Me mola porque es este tipo de personaje procrastinador y porque llegó, de hecho, a crear un estilo periodístico de la procrastinación. Bueno, para el que no lo conozca... pues era un personajazo. O sea, Hunter S. Thompson es... yo os recomiendo mucho un documental que se llama Gonzo, Vida y Hazañas del Dr. Hunter S. Thompson. Creo que está en Filmin. Está súper bien el documental. Y es que lo primero que ves del documental es a él metiéndose una raya detrás de la claqueta. Entonces... para que os hagáis una idea un poco de cómo va lo del personaje. Joder. Era un tío que tenía un problema gordo con los deadlines. Tuvo una época de su vida que trabajaba en la Rolling Stone y en la Rolling Stone estaban esperando su artículo para cerrar la revista siempre. O sea, tenía 4 páginas que cubrir y hasta el último momento no lo tenía. De hecho, tenían un pavo en la revista que era el encargado de ir a las 2 o las 3 de la mañana, Borja, a por su artículo. Pero al final siguió muchos años porque estaban tan contentos con el resultado, ¿no? Pero bueno, al final el tío lo que se popularizó y demás con esto del gonzo, que no sé si os suena. Sí, a mí me suena. Al Hunter S. Thompson, eso, era un periodista y le encargaron ir a cubrir una carrera de caballos, el Derby de Kentucky, concretamente. Y se fue con el dibujante Ralph Steadman, que es un tío que hace unos dibujos así muy particulares, muy expresivos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hizo el pavo es básicamente pasar olímpicamente de hacer un artículo sobre la carrera, y lo que pasa es que se le acababa el tiempo, ¿no? Tenía que entregar algo y no sabía qué hacer y no tenían nada, ¿no? Y lo que hicieron fue retratar a la peña que iba a la carrera. Entonces, lo que hicieron fue un retrato de toda la endogamia y el clasismo este de garrafón del Derby de Kentucky. Entonces ves los dibujos del Ralph Steadman para que son grotescos ahí con los tíos medio ricos ahí haciendo como si fuesen ellos los caballos. Y es un poco como lo que hace Vice a veces cuando dice voy a una manifestación facha y se pone a hacer fotos a toda la gente con banderas de España y todo esto, ¿sabes? Sí, a ver, el estilo gonzo no es exactamente eso, pero seguramente van por ahí, pretenden ser un poco eso. Sí, claro, o sea, que al final vais... en el sentido de que, o sea, quiero decir, el derby el nombre del artículo es El Derby de Kentucky es decadente y depravado. Muy bien. Y fue el origen de esto, del género gonzo, ¿no? Que lo que hace está, digamos, se considera ahora mismo como un subgénero del nuevo periodismo, que hablamos un poco en el episodio anterior del nuevo periodismo, que lo que hacen básicamente es una visión súper subjetiva de un evento, de un hecho, y además dando mucho más importancia al contexto que a los hechos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que digo, el documental yo os lo recomiendo un huevo porque es muy divertido y es, ya te digo, un personaje súper interesante. El tío empieza, de hecho, su carrera siguiendo a Los Ángeles del Infierno. Hostia. Está sí, o sea, le gusta la caña, riesgo, vamos. ¿No? Sí. Uh-huh. Está como un año, creo que metido. De hecho, sale tarifando, con paliza incluida. Joder. Sí, o sea, bueno, no os voy a adelantar porque si me pusiese a contar absolutamente todas las cosas que le pasan en su vida, podría estar horas. Pero bueno, que para que os seáis un poco la idea del personaje. Era un tío que le encantaba mucho las armas, además. Hasta el punto de que se iba a cazar jabalís con una ametralladora. Sí. Sí, es que es así. Esto es tienes a Obelix que se va a cazar jabalíes a tortazos y luego tienes a Hunter S. Thompson que se va puesto de todo
Con una ametralladora. Hostia, tío. Y luego, aún así, en todo caso, no os penséis que era el típico redneck así derechoso yankee, Era un tío súper político, muy anti-Bush. De hecho, no sé qué hubiera hecho de Trump si lo hubiera vivido, porque él ya no está vivo, se suicidó, se pegó un tiro en 2005. Y de hecho, cuando estuvo cubriendo la Convención Nacional Demócrata del 68, que es esta que sale en la peli de los 7 de Chicago, del juicio de los 7 de Chicago, para él fue como un punto de inflexión, ¿no? En toda la parte política, ¿no? Y empezó a implicarse mucho más en todo. De hecho, en el 70, creo que es, un par de años después, decide postularse a sheriff de Aspen. Hostia. Que en Estados Unidos es un cargo un poco político también, ¿no? Porque lo eligen, básicamente. Sí. Para que volváis a flipar un poco, tengo aquí apuntadas las propuestas que tenía para ser sheriff de Aspen. Propuesta número 1, levantar todas las calles de la ciudad con martillos neumáticos. Vale. Y sembrarlas de semillas. Propuesta número 2, cambiar el nombre de Aspen por Ciudad Gorda. Eso evitará que los codiciosos, violadores de tierras y otros chacales humanos capitalicen el nombre de Aspen. Estos cerdos debían ser jodidos, destruidos y echados de la tierra. Con las metralletas, ¿no? O sea, realmente no iba por jabalís. Y la tercera propuesta será la filosofía general de la oficina del sheriff, que ninguna droga que valga la pena tomar debe ser vendida por dinero. Mi primer acto como sheriff será instalar en el prado del tribunal un conjunto del tribunal, no sé qué tribunal, no tengo apuntado, del tribunal un conjunto de cepos a fin de castigar a los traficantes deshonestos de una forma pública apropiada. Por favor, de verdad. Claramente Thompson eligió comunismo por encima de libertad. Evidentemente. Claramente. Hunter S. Thompson sí que es, yo creo que lo más pop en realidad que tiene él es lo de Miedo y Asco en Las Vegas, que luego es la película de Terry Gilliam, que es un poco horrible, con Johnny Depp y demás. De hecho, en el documental, el narrador es Johnny Depp, en este documental que os digo. Y es un poco autobiográfica, además, esa película. Ese libro. Sí, es que es un poco eso, porque es una adaptación de un libro de Hunter S. Thompson que se va con un colega y pues eso, se meten drogas y demás. Yo fui una de esas personas que intentó leer, bueno, esas personas con 20 años fascinado por el rollo de Bukowski, tal, no sé qué, quiero el camino de Kerouac, Miedo y Asco en Las Vegas. Me lo empecé a leer y dije, no entiendo una mierda, voy a hablar en nombre del viento y ya está, y voy a ser feliz y fuera. Yo no me lo he leído, pero sí que recomiendo un personaje, o mejor dicho, una obra que adapta al propio Hunter S. Thompson, que es Transmetropolitan, que esto no sé si lo sabías tú, Borja, pero está inspirado. El protagonista. O sea, encaja, ¿no? No tenía conocimiento, pero me encaja totalmente. Sí, tío. Es que además físicamente, si lo ves al Hunter S. Thompson cuando se hace más mayor, que está más calvo y tal, si lo ves él físicamente piensas que es clavado, ¿no? Tiene totalmente ese personaje. Es uno de mis cómics favoritos. Es de Warren Ellis, si no recuerdo mal. Está acabado y hace un año o algo así, empezó a salir aquí en España una edición Omni bastante más gorda, que cuesta unos 35 euros, que son así un poquito caros, pero merecen la pena. Es un cómic increíble. Spider Jerusalem, que es el nombre del protagonista. O sea, cásate conmigo, sé mi padre, ¿vale? A mí, o sea, tiene algunos puntos problemáticos, sobre todo con la relación con las mujeres a veces. Sí. Y de hecho, Warren Ellis ha tenido un poco de polémica porque... hace no mucho, además de esto. Sí, ha tenido algún tema también con... Es que no conozco el caso, entonces tampoco me voy a aventurar a qué pasaba, pero digamos que algo se había traspapelado ahí, ¿no? Entonces, Transmetropolitan, no sé si se puede leer con los mismos ojos. En todo caso, a mí me parece una obra acojonante, sobre todo por la parte política, ¿no? Y por esa parte, ese paralelismo que se puede hacer. Si veis el documental y luego leéis la Transmetropolitan, lo recomiendo ambas cosas, pues tiene lecturas muy, muy, muy interesantes. De hecho, ahora el cómic de Transmetropolitan lo venden de alguna forma como el cómic que predijo las fake news. Sí, porque al final la filosofía de Spider Jerusalem, o Jerusalem, como prefiráis, al final era la verdad por la verdad sobre todas las cosas. De hecho, si no recuerdo mal, el primer arco justo iba sobre destapar a un político
En plan, no sé si tocho. No sé si el primerísimo, pero sí, al principio. Sí, porque el primero es cuando van a rescatar a Spider Jerusalem, que está ahí encerrado, escribiendo con una barba descomunal y todo esto. Y el segundo sí que era de destapar a toda costa a un político. Con los medios que fuese, maquiavélico a tope, porque la verdad va por encima de todo. Es un cómic súper, súper interesante, la verdad. Me lo apunto porque yo la verdad, o sea, estoy aquí escuchándoos porque no tengo ni idea. No tenía conocimiento de él, ¿eh? Pero bueno, yo también me lo he llevado, la verdad, el tema que os traía por el tema político. No sé, a lo mejor si me pongo un poco intensa, pero bueno, yo lo voy a soltar. Empezamos ya con los chiringuitos feministas, Julia. Sí. No, esta vez no va tanto por el feminismo, pero bueno, a lo mejor me enmarrono un poco, ¿vale? Uy, qué bien. Porque Nacho había dicho, bueno, que de lo que hablabas era del documental de este hombre, y yo también lo que he hecho es centrarme en 2 documentales principalmente y darle un poco de vuelta al concepto de procrastinar, ¿no? Procrastinar. Ahí está. Ahí lo he dicho. Entonces, si antes decía que es como un proceso paradójico, porque realmente al momento de procrastinar lo que estás haciendo es generarte tú mismo un futuro desagradable, ¿no? Y además de alguna manera dicen que es irracional, porque si eres consciente de que vas a procrastinar, lo que estás haciendo es ser consciente de que las consecuencias van a ser negativas, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la lógica que yo le encuentro. Entonces, habiéndonos acercado un poco a esto, yo quiero comentar estos 2 documentales, que son 2, ¿vale? Voy a empezar por I Am Not Your Negro, no sé si lo conocéis. ¿Os suena? El título me suena muchísimo. Es del 2017 y es un documental dirigido por Raúl Peck que pretende completar la obra inacabada del escritor, pensador y activista por la población negra estadounidense James Baldwin. Uh-huh. Y está disponible en Amazon Prime, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, la obra en la que se basa surge a raíz de una petición del agente literario de James Baldwin para escribir un libro. Y entonces Baldwin le envía una carta y le dice, son una carta de unas 30 páginas, y le dice que él no quiere volver a saber nada de Estados Unidos, que él vive bien en París, que es donde residía. Y sin embargo es curioso porque, aunque rechaza la propuesta, sí que realiza como ciertas anotaciones de cómo escribiría el libro, de qué punto de vista marcaría, y de hecho incluso le pone título, que se llamaría Remember This House. La idea de Baldwin era narrar la historia de Estados Unidos a través del asesinato de 3 iconos activistas negros, que además eran sus amigos, que eran Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers. Así como comentar la lucha de los derechos civiles, ¿no? de la población negra estadounidense. Tras su muerte, estas notas que están inacabadas, que son más un bosquejo, llegan al director Raúl Peck, que también es activista y tiene mogollón de documentales que van en la misma línea, llegan a través de las manos de la hermana de James Baldwin. El documental, de verdad que... Es que no quiero decir maravilla porque me parece un adjetivo como demasiado superficial, ¿no? Que se le dice a todo, pero bueno, es importante verlo. Uh-huh. Está narrado con la voz de Samuel L. Jackson y se traza el relato que hasta entonces había sido opacado por el relato privilegiado del estadounidense blanco, ¿no? Que trata el conflicto racial como un problema aparte y no como raíz de la identidad norteamericana. Además, en el documental se pueden ver cortes de los propios activistas, tanto de Malcolm X como Medgar Evers y Martin Luther King, y en concreto resulta muy interesante la lectura de Baldwin y muy reveladora porque puede hacer una crítica desde lo que decía antes, desde el tiempo, ¿no? Llegando a la conclusión de que el problema no es tanto entre blancos y negros, sino la sociedad americana en sí misma. No quiero apropiarme mucho más del contenido, ¿vale? Así que mis reflexiones van a ir más creo que es el ejercicio que debo hacer, las reflexiones van por la posición de escucha que me provocó y que debo tener como privilegiada blanca de clase media que soy, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada, es que lo de privilegiado no es una palabra que me guste. Nada, ¿No? No te corto mejor. Pero ¿por qué no te gusta? Perdón.
No, porque... O sea, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que al final lo normativo tienes más poder, etcétera, ¿no? Pero privilegiado, solo por el hecho de ser blanco, no creo que seas privilegiado, no sé si me entendéis. No, pero evidentemente, de acuerdo a las distintas razones de discriminación, yo tengo unos privilegios simplemente por ser de donde soy, cómo he nacido, etc, etc, etc. Entonces, yo lo tiro por ahí. No me quiero poner más rojeras de la cuenta ni cortarte ni nada, ¿eh? Sí. Himno comunista entrando. Simplemente que pienso que muchas veces la escala social tiene mucho más que ver con las cuotas de poder que tenemos, al margen de que las cuotas de poder también tengan que ver con todo lo demás, evidentemente, ¿no? Todo influye en tus cuotas de poder individuales. Y esto lo refleja, yo creo que muy bien Ryan Murphy en esta de ¿cómo se llama? American Crime Story, la primera temporada, la de OJ, ¿no? Que de alguna forma ves esos conflictos raciales, esos temas raciales, y a la vez sabe enseñarte cómo no es lo mismo ser un negro de clase media o de clase baja, me da igual, a ser un negro como famoso y de éxito y hombre, bueno, como OJ, ¿no? Simplemente un apunte un poco de señor, lo siento. Joder, de verdad que bien habláis, Cada vez que habláis entre los dos, yo me siento idiota y muy privilegiado de estar aquí en este momento con vosotros, porque... Que no uses la palabra privilegiado, coño. Destiláis tantísima inteligencia, ¿sabes? Que me siento un poco imbécil. Que no, tío, Borja, no. Y eso que Nacho lleva una camiseta del Call of Duty. ¿Sabes? Sí. O sea, te quiero decir, eso por delante de... Como había puesto antes, ¿no? De camiseta de niño rata. Eso es. Sí. Lamentable. Bueno, pues retomando un poco la primera reflexión que hago, es que cuando empiezo a investigar un poco sobre el documental más allá del visionado, veo que en los artículos críticos y los titulares, el lenguaje que se ha utilizado en los artículos, tienden a ajustarse a la realidad, porque creo que caen mucho en salidas de emergencia eufemísticas, ¿sabes? Se habla de amigos fallecidos de James Baldwin y creo que como ocurre en el caso de las mujeres cuando se dan casos de violencia machista, esta gente no muere por esporas, muere porque las asesinan. Entonces no hablemos de amigos fallecidos, hablemos de asesinados. También dicen que es difícil no sentir absoluto rechazo hacia el ser humano, y creo que aquí se obvia que hay una víctima y un verdugo. O sea, tampoco creo que haya que presentar esta equidistancia, ¿no? Como que esto es terrible, toda la humanidad es mala. Sí, como si fuese algo inevitable, accidental, claro, ¿no? Algo así. No, ve a la raíz del problema, no digas que el ser humano es asqueroso, que puedo estar un poco de acuerdo, pero coño, no sé. También hablan del horror que supone ser diferente y el terror que significa ser negro en Estados Unidos. Y también aquí pensaba, pues sí es un horror ser negro en Estados Unidos, pero es que el horror no es ser negro o ser diferente. El horror a lo mejor es que se lleguen a sentir así o que lleguen a ajustarse, que lleguen a pensar que su existencia significa eso, un horror, ¿no? Diría más que el horror es la indiferencia, el silenciamiento y la evasión, abandono, descuido de la propia responsabilidad frente al odio generado, ¿no? por el sistema a estos segmentos de población. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí. Lo conecto un poco con lo que hablabas, Nacho, antes de hablar sobre también las diferencias de nivel adquisitivo entre personas racializadas. Maryse Condé, ahora mismo Corazón que ríe, corazón que llora, habla de esto, es un poco su autobiografía y habla un poco de este tema. También Maya Angelou, y de escritoras, activistas y periodistas contemporáneas puedo nombrar Lucía Embomío, Desiree Vela y poco más. O sea, yo por lo menos no tengo nombres así y referencias de sus obras de personas racializadas, como os decía. No sé si a vosotros os pasa también, ¿no? Sí, básicamente sí. Por eso, no sé. Por eso decía que mis reflexiones iban más por el mirarse a uno mismo, ¿no? Sí, a ver, para mí, o sea, la visión es que es en general, histórica, cultural. Claro, por eso. ¿No? Entonces, sí, básicamente tenemos esas ideas y esos personajes también, ¿no?
Yo creo que esto lo hemos hablado mucho, además, desde el primer episodio, Sí. incluso con Concha Méndez, ¿no? Pues lo mismo, una escritora que no conocemos, en realidad. Total. Entonces, y tiene seguramente el mismo cartel que cualquiera de sus contemporáneos, como decíamos en ese episodio. Y sobre todo ya no solo el mismo cartel, que es verdad que se tiene que hablar también pues eso, de la calidad de la obra, de la profundidad, todo esto, pero también hay que pensar que es que forman parte de lo que es la estructura del sector, ya sea literario, o sea, quiero decir, ellos también han construido de la industria a la que pertenezcan, ¿no? Y solo se habla de unos, y digo unos. Unos. El chiringuito feminista ha llegado. Es que de hecho Baldwin hace una reflexión también en una de las conferencias o entrevistas, no recuerdo bien, que aparece en el documental, diciendo que es que va un paso más allá porque claro, él tampoco tenía referentes y que realmente creció sin verse, pensándose como los demás. Y hace una reflexión diciendo, yo al final viendo los western me tuve que dar cuenta de que yo era el indio, no el americano blanco, ¿sabes? Entonces, no sé, bueno... De ahí la importancia, yo creo que al final de todo esto de la representación... Claro. A ver, creo que es más importante otras cosas, que la representación. Creo que es más importante que la diversidad se produzca más en el origen de las obras. Es decir, esta idea que hay en Hollywood ahora, ¿no? De que los Oscar tienes que haber tenido determinados... minorías, no minorías, porque incluso Las también famosas- hay mujeres, las famosas pero ya me cuotas, entendéis, ¿no? vaya. Sí. A la hora en las producciones, en la propia producción, Sí. para intentar favorecer que haya un mínimo de diversidad en los puestos, porque si no es una cosa muy endogámica. Eso yo creo que tiene mucho más valor, ¿no? Tener voces Hombre, claro. femeninas o voces racializadas, un poco lo que hablabas tú, que es algo menos normal, aparte de la representación, ¿no? De que alguien pues pueda ver Black Panther, que sí que es un poco hito en cuanto a cine muy comercial y muy racial en Estados Unidos, y que sea un referente claro de superhéroe negro, y ahí está. Sí, totalmente. Estaba pensando también que la siguiente reflexión que me llegaba era que al final creo que todas estas luchas, que también tienen una parte teórica y académica, pueden darnos herramientas críticas para aplicarlas a otras, ¿no? Y que puedan dialogar. Hay sentencias muy certeras a lo largo del documental, como simplemente para dar un poco de idea de lo que se dice. La historia de los negros en América es la historia de América, porque James Baldwin va más por ahí, ¿no? No es diferencia entre unos y otros, sino que es que somos la historia también, y no nos han dejado. Esta no es la tierra de los libres, solo es de forma reacia y esporádica el hogar de los valientes. Y hacia el final del documental, el propio Baldwin decía: no todo lo que se afronta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar si no se afronta. La historia no es el pasado, es el presente. Nosotros cargamos con nuestra historia, somos nuestra historia. Si fingimos lo contrario, somos literalmente criminales. Este es mi testimonio. El mundo no es blanco, nunca lo fue, ni puede serlo. El blanco es una metáfora del poder. Y entonces, la sensación que yo tenía, y que como conecto el tema que hemos propuesto, es que hay una tendencia procrastinatoria al recuerdo siempre. Probablemente desde el relato hegemónico, ¿no? El relato canónico, hay una tendencia a no recordar, porque enfrentarnos a la tarea de recordar se nos hace demasiado doloroso. Y a la vez procrastinamos, y lo que hacemos es generar más dolor, ¿no? No sé si tiene mucho sentido. Sí, esto. Bueno, el olvido, que es más cómodo, ¿no? que el recuerdo muchas veces. Claro. Entonces aquí conecto con el segundo documental. Que no sé si me estoy poniendo un poco petarda, pero bueno, vosotros cortadme y decidme lo que queráis, ¿vale? No, hombre. El segundo documental es El silencio de los otros, del año 2018, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar.
y que se llevó el Goya a Mejor Documental. Y es un documental grabado a lo largo de 6 años en los que se sigue día a día la lucha de las víctimas del franquismo. Y vemos pues las redes de apoyo que se acostumbren para denunciar las torturas sufridas durante el franquismo, familias que sufragan la búsqueda de los restos de sus seres queridos en fosas comunes, la denuncia del robo de bebés durante el régimen y el proceso judicial por el que se acaba imputando a algunos torturadores irresponsables, como fue el de Antonio González Pacheco, el conocido como Billy el Niño, o el Jesús Muñecas Aguilar, que fue capitán de la Guardia Civil. Solo decir que ahora con el COVID murió en el 2020 Billy el Niño. Sí. Y muchas de las víctimas seguían diciendo, joder, tío, es que no se ha llevado a la justicia esto, ¿no? O sea, porque no... Se intenta y no se consigue. Menudo melón estás abriendo. Ya lo sé. Por eso he dicho que me estaba metiendo en el rollo político y a lo mejor iba a meterme en el barro a saco, pero bueno, voy a intentar ser no políticamente correcta porque no creo que tenga que serlo en este contexto, pero bueno. No os sintáis heridos, oyentes. En caso de sentiros heridos. ¿Heridos por qué? No sé, por si hay alguien que piensa que todo esto que estoy contando es falso. ¿Sabes? Que el discurso que hay hoy en día es el que es. Y luego... Puerta. Bueno, pues si alguno piensa que es falso, puede bloquearnos en nuestras redes sociales, que es @macesalvaje. No, joder, pero... Y no vuelve a escucharnos y ya está, y no pasa nada. Yo creo que el silencio de los otros, que... Bueno, que creo que es un documental muy heavy, por lo que implica emocionalmente, yo creo, y demás. Al final, yo creo que si alguien se siente ofendido por algo así, es que está claramente muy lejos de la realidad y lo que decías tú, ¿no? Voy a entroncarlo con eso, de la historia, de mirar realmente de una forma honesta hacia atrás. Es que yo tenía aquí apuntada porque es muy común que la gente diga, rojos, qué pesados sois, ya estáis siempre con lo mismo, tal, no sé qué. Y claro, piensas, es que no, la historia no es pesada, es historia. O sea, y el problema es que ya no se hace un discurso desde la negación, no se niega lo que ha pasado. Se es consciente de lo que ha pasado, pero no se quiere recordar lo que ha pasado, ¿sabes? Por ahí conectaba lo de procrastinar. Y creo que es un ejercicio que nos debemos y que hay que hacer, ¿no? O sea, no sé. La misma Almudena Carracedo, la directora, entroncaba con la misma idea de Baldwin. El silencio de los otros no es una película sobre el pasado, sino sobre la lucha presente y el sufrimiento que existe ahora, ¿no? Esta idea de procrastinar. También se me venían a la mente varias reflexiones. La primera sería mi desconocimiento, porque creo que es evidente que la responsabilidad también es propia y de todos y todas tenemos que hacer el ejercicio de conocer, ¿no? Y esto se añade el Pacto del Olvido, la famosa ley de 1977, de la ley de amnistía, que por lo visto fue promovida en principio pensando en los presos políticos de aquel entonces, pero que al final permitió llegar, pues esto, al el olvido de todos para todos, ¿no? Por eso, entre otras cosas, la querella que se iba a presentar en principio en España y que se comenta en el documental se tiene que llevar a cabo desde Argentina. Y se desarrolla, pero con mogollón de impedimentos, ¿no? Muy irónico resulta el testimonio de Jaime Alonso, que es un señor perteneciente a la Fundación Nacional Francisco Franco. Hombre. Y lo deja claro, es que él mismo lo dice que esta ley, este pacto de silencio, a quien benefició sobre todo fue a los políticos, porque muchos eran defensores del régimen y habían participado de él. Estás tirando la lengua. Ya, no, me estoy metiendo... El comunista que tiene Nacho dentro está ahora mismo golpeando muy fuerte en su frente. Es que es muy largo realmente, ¿no? Esto es para estar otra hora. Muchas horas, sí. No, son muchas cosas. Pero bueno, sí, evidentemente tanto el documental del silencio de otros o como yo creo que cualquier documento medianamente decente de historia sobre todas estas cosas, yo creo que tiene mucho valor. Fíjate que a mí la historia,
O sea, yo no leo casi historia, no es una cosa que me mole especialmente. Y me dio por ahí hace un tiempo leer un libro de Paul Preston, que es un hispanista, es británico él. Yo creo que es un poco de izquierdas, progre, pero vamos, tampoco te creas que es aquí Lenin. Y bueno, es biógrafo de Franco y demás, es muy buen historiador. Y yo creo que es el tipo de autor que yo recomendaría siempre para estas cosas. Aparte de porque es un tío que sabe un montón, es porque escribe muy bien. Y Ignacio, ¿estás desde aquí animando a la gente a no comprar los libros de Jiménez Los Santos y el comunismo? ¿Es posible que estés haciendo eso? La verdad es que perdimos una oportunidad gorda de hablar de Jiménez de los Santos con lo de los villanos. Es muy villano de o película antigua de 007 o mafioso de cómic de Batman. Es que sí, está ahí entre esos dos. Está ahí. Es que estuvimos además hablando de cuando la gente... Un saludo para Federico Jiménez de los Santos, que nos está escuchando. Sí, seguro. Que es la gente que interpreta, que se ve, ¿no? en personajes horribles, y Jiménez de los Santos es claramente esa mierda. Hay una parte del público que lo escucha simplemente porque es tan pasado que es casi comedia, o que es comedia, vamos, yo veo vídeos de Jiménez de los Santos y me río de lo tarado que está, pero evidentemente hay una parte de la gente que se lo traga tranquilamente. Hombre, claro. Y luego, de hecho, además es que marca bastante los Tendencia, insultos que ¿no? suelta y tal. Empiezan en Jiménez de los Santos, pero luego se van extendiendo. Sí, eso es cierto. Sí. Y luego la otra reflexión que tenía respecto a este documental era si pensáis que, porque la realidad es que yo creo que la mayoría de las personas de nuestra generación, incluso posteriores, no tienen mucho conocimiento sobre este tema. De hecho, ya a nivel educativo yo creo que lo más común es decir, nunca llegamos a esa parte, ¿no? Cuando damos clases de historia. Pero además también probablemente no hay mucha gente que se preocupe por este tema o lea mucho sobre este tema. Yo la primera, la verdad es que no tengo mucho leído sobre esto ni visto. Y entonces era si desde ese desconocimiento o desde también, yo creo que somos unas generaciones que sí que somos preocupados, nos llaman ninis, pero yo creo que sí que somos una generación muy activa, ¿no? Incluso las siguientes, ¿o no? ¿O me estoy equivocando completamente? Las siguientes No tengo yo ni creo que idea. no tanto, ¿eh? Yo que estoy No en sé. contacto con mucho chaval joven. ¿Sí? ¿No tanto? No tanto. Yo tuve la suerte en segundo de bachillerato de tener un profesor de historia, Santiago Arranz, un punky de la hostia, fue el señor que me enseñó los Ramones. Tuve la suerte de que fue un tío que se esforzó y se mató para que llegásemos a dar la guerra civil y Claro, las consecuencias es que de la guerra civil. Es que es muy común, yo creo que nos ha pasado a todos, que empezamos dando tal historia de España, íberos, celtíberos, tal cual, sí. Y para llegar, o sea, yo creo que hay un problema de tiempo, evidentemente, Sí. que no se llega. Sí, y que te yo por quedas lo en menos Cánovas y el bipartidismo y todo esto y llegas a ver un pelín de la Segunda República y hasta ahí. Pues mi profesor se esforzó en pasar hasta el franquismo y que entendiésemos perfectamente sin ningún tipo de tirar para un lado o para otro. Bueno, a ver, vamos a ver. Te quiero decir. ¿vale? Ya. Si unos tíos son unos golpistas, unos rebeldes, se les llama golpistas y no se les llama nostálgicos. Ya está, las cosas como son, ¿vale? O liberadores de la patria. Y se esforzó porque tuviésemos una visión y un entendimiento de lo que pasaba. No tanto que nos aprendiésemos todos los datos de, pues el general mola esto, Franco llegó desde África a Madrid. No, ¿sabes? Eso daba exactamente igual, sino entender los motivos por lo que se llegó a eso. Que eso yo creo que no hay muchos chavales de nuestra edad que puedan decir eso de un profesor. Ya, no, La verdad. Totalmente. Pues mi pregunta era esta, era si estas posteriores generaciones que ya no tenemos tanto contacto con lo que es la historia, precisamente que nos la tienen que contar porque no lo hemos vivido y no se habla de esto, si a pesar de esa distancia que nos separa podríamos salir de la dialéctica casposa y de estos discursos, porque me llamó también mucho la atención que el señor este de la Fundación Francisco Branco
dijo que Franco nunca se equivocó y que lo que hizo fue preservar la civilización occidental y cristiana de la tiranía comunista. ¿Nos suena de algo este discurso? O sea, quiero decir... A mí no me suena de absolutamente nada. De nada, ¿verdad? De nada, no, nada. No lo hemos escuchado poco. Nada, que va, para nada. No sé. Yo, a mí, voy a hablar desde mi punto de vista. A mí no hay un argumento que me joda más, que me suelten, que es como, bueno, es que tú eso no lo has vivido. Claro. Pero claro. es que la historia está para ser estudiada y la historia está para ser analizada. Total. Y sobre todo para evitar volver a caer en los mismos errores, porque el ser humano al final cae en el mismo error continuamente. A mí que me venga una persona que yo puedo estar debatiendo, pueda tener razón y todo esto, y me venga y diga, pero es que no sabes de lo que estás hablando porque tú no has vivido eso. Es como, pues no, porque fue hace 100 putísimos años. Me cago en 10, ¿sabes? Pero no me parece... A mí cada vez que me dicen eso es como, pero es que no me parece un argumento válido. Sobre todo porque normalmente cuando se utiliza eso es porque no quieres hablar del tema. Claro, ¿sabes? claro. Entonces, es el cierre argumentos. Claro, es otra vez paradójico porque no permites que los que no lo han vivido hablen de ello, pero a la vez tú que sí lo has vivido no quieres hablar de ello. Entonces, eso también me pasa con un montón de cosas, no solo sí, con sí. El franquismo y todo esto, sino pues yo qué sé, Venezuela, en cuanto dices, pues oye... yo no puedo opinar de Venezuela, o tienes una opinión, ya, pero es que tú no estás allí viviéndolo, en plan, pues no, joder, es que me pilla un puto océano de distancia, me cago en Dios. O sea, yo tendré que investigar y ver qué carajo pasa y sacar mis conclusiones que posiblemente estén totalmente equivocadas o no, ¿sabes? Pero el rollo este de tú no lo has vivido, no puedes opinar, mire señora, tómese la pastilla, coja la bolsa del súper y váyase de aquí, por favor. Yo creo que es un argumento que encierra una visión muy reducida de la realidad. Porque al final lo que haces diciendo eso es que para tener una visión acertada o un análisis más o menos fiable de la realidad tienes que estar viviéndola en primera persona allí, y es una visión muy individualista en realidad. Quiero decir que totalmente. Y que apela a la emoción, ¿no? Y que las emociones... el trauma es el trauma, pero también cómo lo vive cada uno es muy, muy subjetivo, ¿no? Claro, por eso que me parece más fiable un análisis colectivo a posteriori y estudioso, claro, que es lo que hacen los historiadores, que alguien, o sea, si tu visión de la historia es lo que te cuenta tu abuela o tu abuelo, no es una visión fiable históricamente. Tiene un valor grande, tiene mucho valor, pero no es una visión fiable. Pero no deja de ser la visión de una persona. Es una visión muy reducida. Tú puedes extrapolarlo a según lo que quieras, pero no te vale como análisis argumentativo o histórico, evidentemente. Necesitas muchas fuentes, evidentemente, para tener una visión amplia, no individual. Y luego lo último, que no sé si vosotros lo conocíais, yo creo que sí, pero el doctor Vallejo Nájera, que se dedicó a estudiar el gen rojo. A partir estudió la eugenesia nazi y lo pasó a la hispanidad, y de hecho escribió su estudio Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza. Y era estudiar el gen rojo. Así es. Poco más parece el argumento de un cómic de Marvel de los años 60. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, queda un poco, no sé si de bajona, mal rollero, pero... Venga, vamos a despertar. Yo si queréis, os voy a... ¿Queréis saber una persona, se me olvidó decirlo antes y a lo mejor esto podemos acabar en plan rollo un poco uplifting, una persona que no ha sido nada procrastinadora jamás en su vida? A ver. ¿Quién? David Fincher. Rozando un poco el palo porque... ¿Aquí os habéis reído los dos? O sea, que de rozando el palo, nada. Había que mencionar a David Fincher en el podcast, había que porque hacerlo. Si no, Nacho no iba a dormir. Había que meterlo esta por noche. algún lado, ¿no? Sí, claro. Uy, una pregunta rápida, porque para ir cerrando con esto de la procrastinación, que no quiero que se me quede. ¿Vosotros habéis dejado pelis o libros en plan para leer en el futuro y ahí se han quedado? Yo tengo una pila aquí. Pero de decir, no de lo tengo pendiente, sino tengo que leer o tengo que ver esa peli o tengo que leer eso. Sí, por supuesto. Y pasan los años y años y nada. Sí, El pero Señor de los Anillos y Dune, mis principales libros que he dejado así. ¿Sabes? Pero además dejarlo inacabado. Sí.
Decir, hostia, esto en un futuro cuando esté un poco más formado mentalmente, podría abarcar lo que es Dune. Lo vuelvo a retomar y digo, me faltan un 5 añitos, ¿sabes? Cuando me jubile... Cuando Denis Villeneuve saque la película, me pongo a ello. Seguro. A mí me ha pasado, por ejemplo, 100 años de soledad no lo tengo leído. Y no sé por qué. No sé si es por el respeto que tiene por significar lo que significa, pero tengo que acercarme a él, pero sigo igual, o sea... No sé si es eso, si es porque me da respeto o porque no me termina de llamar, porque últimamente estoy como muy de feeling, ¿sabes? Si esto me llama, no significa que esté acertando mucho con el feeling, pero bueno. Joder, pero a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Quiero decir que muchos de esos libros que digo que tengo que leer y no los leo nunca son los clásicos, muchas veces. Sí. A mí son los que me recomienda mi padre. Papá, un saludo. Si has llegado hasta este punto y no has quitado toda la parte del comunismo y tal, un saludo, papá. Hay uno, de hecho, muy concreto que es La broma infinita de David Foster Wallace, que es uno de los autores favoritos de mi padre. Y yo me lo compré hace un montón de años y está diciendo, el siguiente libro que me lea será La broma infinita. No ha pasado nunca. Bueno, en algún momento llegará. En algún momento, sí, cuando me jubile... Sí, si nos jubilamos en algún año, ¿no? Si nos jubilamos en algún año, claro. Y de pelis, yo, por ejemplo, El árbol de la vida no lo he acabado. Vi creo que 20 minutos y no la terminé. Y no sé por qué no... Creo que no tengo intención de acabarla. Y luego una peli muy reciente es la de The Assistant. Y no sé, no la he terminado, me quedé un poco a la mitad. Y estas serían las que se me vienen así a la cabeza de primeras. ¿Tú, Nacho? No sé, algunos clásicos, es que ahora no sé decirte, La cosa del pantano, por ejemplo, lo tengo ahí pendiente y nunca me pongo, pero bueno. La de Alan Moore dices, ¿no? Sí, pero vamos, que yo lo de dejar la media, si no me convence y está a medias y tal, ahí se queda, o sea, yo no tengo ningún pudor, o sea, no me da ningún remordimiento de conciencia, no me ha gustado y ya está. A mí eso me pasó con Wild, que hablamos el otro día, yo creo. Sí. Que me estaba gustando, pero no me estaba enganchando. Entonces, yo pierdo el hilo muy rápido de las cosas, ¿sabes? Porque además solamente leo por la noche o pues cuando voy a tomar un café en el trabajo, leo 10 minutitos y así. Y lo que me pasaba con Wild es que cuando leía me gustaba mucho, pero cuando desconectaba no te apetecía volver. No me apetecía volver, claro. A mí también me pasa, con libros. Pero es verdad que es que además cuando pierdes ya el hilo y pierdes esa sensación de estar dentro de la historia, tener que volver a construir esas imágenes, a establecer esa relación con los personajes, no sé. Se hace más duro, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 6 de Macedonia Salvaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y que no dejéis para mañana el follow en Twitter, en @macesalvaje, ni la suscripción en iVoox, en Spotify, Google Podcasts, en YouTube, en todas las plataformas, porque aparte vamos compartiendo también en Twitter, vamos compartiendo más cosas guays todas las semanas. Y nada, y muchas gracias Julieta y Borja por vuestra compañía. Y a usted, caballero, fundador de este podcast nuestro. Me flipa, por cierto, un pequeño aporte antes de acabar. ¿Sí? Que has llamado a esto episodio al principio, eras capítulo, aún no nos hemos puesto de acuerdo cómo llamar a esto. Yo voto porque sea versículo. Versículos, tío, versículo es la palabra, debemos hacerlo. Ni de coña. Ya está, aparcado. Pues nada, nos vemos en el siguiente y nada, que paséis buena semana. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Chao.